Buenas a todos. Hoy quiero hablarles sobre el llamado realismo sucio, del cual tengo cierto conocimiento, puesto que me han englobado dentro de esa corriente literaria, junto a mi compatriota Pedro Juan Gutiérrez. Aquí mismo en YouTube se puede encontrar un audiolibro en el cual se habla de realismo sucio. Se menciona a varios escritores norteamericanos y también a Pedro Juan y a mí, por mi novela Última Rumba en La Habana, que dicen que pertenece a esa corriente. Esta es la primera edición de esa novela, hecha aquí en Estados Unidos por la corporación Trivium. Esta es la edición española, que es la que más se cita, y esta otra es la edición italiana, también muy leída, que ha recibido críticas en Italia de algunos conocidos investigadores, entre ellas la doctora Roberta Tenenini, profesora de la Universidad de Toulouse II, Jean Jaurès. Ahora bien, el término de realismo sucio surgió en la década de los 80 en la revista Granta. El editor Bufford intentó agrupar a varios escritores que para él tenían las mismas características dentro de la literatura norteamericana y le puso este nombre a la corriente que él estaba, digamos que inventando: realismo sucio. En realidad, y perdone la cacofonía, todos los realismos son sucios. Ahora bien, yo no creo que los cubanos que escriben sobre interioridades de la sociedad cubana, sobre todo habanera, tengan tanta influencia del realismo sucio norteamericano como se dice. Para mí, lo que tenemos realmente es influencia del neorrealismo italiano. Porque en la década del 60, en mi temprana juventud, a Cuba llegaron muchas películas italianas y se pusieron muchos clásicos. Se editaron libros italianos de neorrealismo. Cesare Pavese, Elio Vittorini y otros grandes autores italianos de ese tiempo, gente que habían surgido durante la Segunda Guerra Mundial y contaban todas las estrecheces, las miserias de Italia bajo el fascismo y posteriormente bajo la ocupación de los aliados. Muchos intelectuales cubanos posteriormente fueron a estudiar Italia. Estoy hablando de la década de los 50, entre ellos el gran director de cine Titón, autor de la película Fresa y Chocolate, y otras también muy famosas, conocidas y premiadas. Entonces, el hecho de que se pusiera tanto cine italiano con influencia del neorrealismo y de que los más famosos directores cubanos y tuvieran cierta influencia del neorrealismo hizo que nosotros tuviéramos esa influencia igualmente. Nos educamos viendo películas italianas, francesas, de la nueva ola, inglesa, de los jóvenes airados. Todos más o menos tenían esto, el interés de reflejar la realidad de una manera que no fuese demasiado maquillada. Obviamente, tenían muchas técnicas, habían estudiado mucho el cine, entre ellos el cine norteamericano llamado cine negro, cine de acción, policíaco. Y todo esto fue una referencia para nosotros en la década del 60, donde en Cuba se estaba experimentando mucho en la literatura. Recuerden que ahí fue que se salieron novelas como Tres Tristes Tigres, que no se sabe si es novela o no es novela, pero que es excelente, de Guillermo Cabrera Infante, lo lanzó a la fama y lo incluyó en el grupo del Boom. Con esa novela ganó el premio Biblioteca Breve de la década del 60, que lanzó a Carlos Fuentes, a Vargas Llosa y al español Juan Marcé, que actualmente es premio Cervantes de Literatura. También a la cubana Nivaria Tejera, que también llegó a ser una gran escritora igualmente y que murió en Francia. O sea, había toda una corriente muy grande con influencias más bien europeas, excepto Cabrera Infante, que era un gran lector de obras norteamericanas y de cine y
espectador de cine norteamericano, era crítico de cine, lo cual no es habitual entre los escritores. Pues nosotros, nuestra generación, cuando chocó con una realidad muy fuerte, estoy hablando de Pedro Juan Gutiérrez, Soto Valdés y de mí, y de otras personas que están situadas dentro de esa corriente de realismo sucio, según los críticos norteamericanos, pues comenzamos a escribir más bien con esa influencia, intentando plasmar la realidad que estábamos viendo, que era muy chocante para nosotros, con mucha ira y con mucho desencanto, por cierto. Hay varios críticos que lo dicen, está en internet, hay obras publicadas intentando explicar ese realismo tan fuerte de los cubanos, de algunos cubanos. Obviamente eso a su vez ha seguido influenciando y quizás degradándose entre muchas otras obras de escritores y escritoras que lo han tomado como una moda. Para nosotros, la gente de mi generación, no era una moda, era la forma de expresar nuestra desilusión con todos los sueños que nos habían vendido, que de pronto se habían explotado. Estos muchachos, gente mucho más jóvenes que nosotros, lo toman como moda para poder salir al mercado y envían los libros a premios, y a veces los consiguen. Y entonces te dicen que hay una gran corriente de realismo sucio en Cuba, lo cual no es cierto. Ellos es posible que hayan leído a los autores del realismo sucio, pero yo, ni a Bukowski, ni a Raymond Carver, ni a ningún otro autor. Además, cuando leí a alguno de ellos, me dieron sueño. No tengo influencia ninguna real, directa de ellos. Ahora bien, hay gente que dice que ellos provienen, que su abuelo real es Salinger. Salinger sí lo leí y sí me impresionó mucho. Así que probablemente tenemos la misma raíz desde ese punto de vista. Y otra persona es Carlson McCullers. Igualmente me impresionó muchísimo su obra. La balada de Café Triste, una colección de cuentos de ella. Sus novelas. Todo ello publicado en los 40 y los 50, era realmente revolucionario la forma que ella tenía de contar eso. Vemos que el mismo Guillermo Cabrera Infante, en su libro La Habana para un infante difunto, tiene gran dosis de erotismo dentro de ese libro, que proviene a su vez de una lectura de Henry Miller, el gran novelista norteamericano afincado en Francia, que fue el primero que rompió con las reglas, vamos a decir que morales, en la literatura norteamericana. Nosotros los cubanos tenemos también antecedentes de ese tipo literario. En 1916 se publicó un libro considerado en ese momento naturalista, llamado Las Honradas, que trataba del tema de las mujeres casadas y sus infidelidades. Y esto no por atacarla, no era un antifeminismo, simplemente porque la sociedad divide a las mujeres en dos grupos, ¿no? Las honradas y las impuras. Y este autor, que era médico de señora, escribió dos libros con esos títulos: Las honradas y las impuras. Las impuras eran las que amantes de hombres casados o prostitutas, algunas de las cuales eran muy buenas personas a pesar de estar situadas en esta escala, mientras que muchas honradas estaban engañando a sus esposos, y aunque los esposos se enteraran, pues no se armaba un escándalo porque eso se veía feo en la sociedad. O sea, estaban haciendo lo mismo que las impuras. A veces las impuras estaban locamente enamoradas y por eso se habían unido a un hombre que estaba casado, o habían tenido varias parejas, lo cual era muy mal visto en aquellos tiempos. Mientras que las honradas eran las que seguían siempre un matrimonio para estar a bien con la sociedad y con la religión. Posteriormente hubo un libro que fue un gran escándalo en Cuba, que se llamó Hombres sin Mujer. Lo escribió un presidiario, Carlos Montenegro. Y Carlos Montenegro, siendo presidiario, habiendo caído en la cárcel por asesinato, con unos 20 años, dentro de la cárcel escribió este libro. Y varios intelectuales le pidieron al presidente de la República de Cuba que le dieran un indulto. Ya llevaba varios años preso. Ahora bien, ¿qué es lo raro en esto de un presidiario que escribe un libro habiendo caído preso casi adolescente?
que este muchacho, perdón, participó en una especie de taller literario que llevaba a cabo en esa cárcel, que se llamaba El Príncipe. La llevaba a cabo el taller literario José Lezama Lima, uno de los más grandes escritores que ha dado Cuba. Él era abogado en esa cárcel y fue uno de los que encabezó la campaña para que pusieran en libertad a Montenegro. Montenegro salió con una fama muy grande de la cárcel. Es una de las primeras personas que escribe sobre la vida en la cárcel en nuestro idioma, que se sepa hasta este momento, que fue el primero que lo hizo. Un libro muy fuerte sobre la homosexualidad en la cárcel y todas las miserias que se viven en una cárcel. Carlos Montenegro se convirtió en un periodista destacado, famoso, trabajaba en las mejores revistas cubanas y escribía muy bien. Había aprendido mucho literatura con José Lezama Lima y otros escritores cubanos que lo apoyaron, lo ayudaron. Todo esto influyó en mi generación de igual manera que la obra, digamos, de Reinaldo Arenas, de otros autores, de otros países, por supuesto, autores europeos, mexicanos, que escribían mucho más abiertamente sobre problemas sexuales o la parte sucia, digamos, de la sociedad. Así que cuando se habla de realismo sucio, por lo menos el del Caribe y el cubano, no están tan apegados ni son una copia del realismo sucio norteamericano. Debemos recordar cuando comienza esta corriente, si es que es corriente, ellos mismos no lo han reconocido como corriente, los autores que pertenecen a ella. Fue el editor Buford el que les puso ese nombre. Cuando comenzó esa corriente, Cuba estaba totalmente aislada de Estados Unidos. Prácticamente no llegaba influencia de ningún tipo, no se publicaban libros norteamericanos de ese momento, se publicaban libros norteamericanos de la década del 50 y del 60. Pero libros publicados en los 70 y los 80 en Cuba es muy difícil. Muy difícil que se publicaran algunos, que uno los conociera, a menos que los leyera directamente en inglés, los que tenían esa facilidad y podían conseguirla, lo cual tampoco era tan fácil. Así que hemos desarrollado una vertiente que nos están emparentando con el realismo sucio, pero la realidad es que nosotros no hemos escrito realismo sucio, hemos seguido una tradición cubana que empieza con este escritor de Las Honradas y Las Impuras, Miguel de Carrión, este médico, que fue el que comenzó esta corriente, como reconoció el profesor de Columbia Gustavo Pérez Firmat en un artículo que publicó en 2016, hablando precisamente del centenario de Las Honradas. Y él dice que nosotros somos los continuadores de lo que había hecho Miguel de Carrión hace 100 años. Pero Juan Gutiérrez Soda Valdés y Fernando Velázquez Medina, bueno, soy yo. Hubo alguien, mi amigo, el gran escritor español Antonio Muñoz Molina, que me dijo que si me estaban catalogando de uno de los mejores escritores de realismo sucio internacionalmente, y aparecía así en la internet y todo, que no lo negara. Pero el problema es que, como yo mismo ejercí la crítica durante cierto tiempo en varios periódicos y revistas, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos, y en algunos trabajos en México, etcétera, en revistas de crítica, revistas técnicas de literatura, pues no me sentía cómodo con que se estuviera como inventando de nuevo una corriente que yo creo que no existe. No sé si los ecuatorianos que están puestos en esa corriente o algún escritor español, vasco creo que es, y pertenezcan a eso y tengan influencia de los escritores norteamericanos. Pero Pedro Juan y yo no creo que la tengamos, ni que hayamos leído atentamente a esos escritores y entonces decidimos escribir de una cierta manera que nos emparentara con ellos. Nosotros hemos leído atentamente nuestra propia tradición, que no, lo cual no quiere decir que no hay influencia norteamericana, pero ya digo, más bien una Carlson McCullers o un Salinger, no Bukowski. Y Carver a mí me da un sueño inmenso. Lo puedo utilizar para dormir cuando estoy tengo insomnio. No tengo nada que ver con el realismo sucio norteamericano y creo que nosotros hemos creado esta versión del neorrealismo italiano, le hemos dado una nueva fuerza
por todas aquellas similitudes de la sociedad cubana en la década de los 90 con la Italia posterior a la caída del fascismo y la Alemania también, que estaba en el momento de recuperación, todos los trabajos que pasaban la gente, el hambre, la miseria, la prostitución de las mujeres para poder comer, mujeres a veces que eran profesionales, como aparece en esa novela famosa alemana, El matrimonio de María Braun. Esas son realmente nuestras influencias, tanto novelísticas como fílmicas. Así que para una próxima entrega quizás podamos hablar sobre algunos escritores de los que ya dije anteriormente que eran unos falsarios, o como se dice aquí en Estados Unidos, como está puesto de moda ahora el presidente Trump llamando a los periodistas fake, o sea, falso. Digamos un fake de este tipo, no como periodista, sino como escritor y novelista, que es, digamos, Jaime Bailey. Creo que esa será mi próxima entrega. Muchas gracias a todos y de nuevo, buenas noches.